¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos escuchando la alabanza del Señor. Él es nuestro socorro y eso lo sabemos todos, que Él es nuestro socorro. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Hablemos hoy sobre de la vida del cristiano, depende de una mirada. Ahí en el Antiguo Testamento, en Números 21:4-9, habla sobre que la vida de la persona, la vida del cristiano, la vida del creyente, depende de una mirada. ¡Wow! ¡Qué importante es la mirada! Saludamos a nuestra hermana Alejandra, Andrea, muchas bendiciones, Dios le bendiga a usted y su familia. Vaya ahí a Números 21:4-9, dice ese capítulo, habla sobre la mirada, cierto, que pone el Señor en el pueblo de Israel. Dice, cuando recordamos la muerte de la mujer de Lot, cierto, la que se convirtió en estatua de sal, ella quedó así porque miró atrás, según la Biblia, Número 21:4-9. Pero no podemos pensar que esa muerte se debió simplemente con una mirada, ¿ya? Pero en el texto que consideraremos hoy, que lo vamos a ver hoy, veremos que el pueblo de Israel pudo salvar su vida con solamente una mirada. Qué tremenda bendición saber de que con una sola mirada podemos ver nosotros la salvación de Jesucristo. Entonces, ¿por qué una mirada y por qué en el desierto el Señor permitió una serpiente? Porque a eso se refiere en ese contexto, en ese libro de Números, habla la palabra que se levantó una serpiente, ¿cierto? Un símbolo. Entonces Israel iba por el desierto donde serpiente y escorpiones eran la amenaza constante para ellos en el cautiverio. Israel, en el proceso que iba gobernado por Moisés cuando salieron de Egipto, pasaron muchas situaciones. Y en esas situaciones ellos vieron la mano de Dios también proveyéndoles de alimentos, proveyéndoles de sus vestiduras. Era un desierto donde durante 40 años vemos el milagro de Dios, donde no se echó a perder la ropa, los zapatos, hubo alimento del cielo. Pero fíjense que a pesar del tormento que había sobre los escorpiones y las serpientes, según lo que dice la Biblia, ¿cierto?, había una amenaza más grande dentro del pueblo de Israel. Y tristemente, esa amenaza era la murmuración. Qué terrible. Dice que al tener que rodear la tierra de Edom, dice la Biblia, el pueblo se desanimó. El pueblo no tuvo fuerza. Y hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Entonces, la queja, no deberían quejarse porque durante 40 años no le faltó, como le decía, ni un solo pan. Y Dios, a causa de esa murmuración y de ese sentir malagradecido de cuando uno habla, ¿cierto?, o cuando hay murmuración en el pueblo, el Señor permitió, ¿cierto?, serpientes venenosas. Entonces, ¿para qué? Para que mordieran a la multitud. A causa de eso, Dios lo permitió. Imagínense, Dios mismo, ahí en Número, ¿cierto?, que estamos leyendo, déjeme darle la cita de nuevo, Número 21:4-9, el Señor permite que serpientes muerdan a la multitud a causa de la murmuración. Entonces el pueblo de Dios cayó en enfermedades mortales. Para Dios la serpiente siempre ha representado al diablo, la serpiente antigua, puesto que el pueblo de Dios sabía, ¿cierto?, y el pueblo se había prestado para las acechanzas diabólicas en cuanto a la murmuración. El que murmura no es de Dios, el que murmura es del diablo, porque es así y así lo estipula la palabra. El murmurador es divisor, el diablo vino a dividir, y por la murmuración también, el hablar, que el diablo habla también, y a veces nosotros, bueno, a veces algunos cristianos le hacen la pega al diablo y la murmuración arrasa con todo. La murmuración en la familia divide la familia, la murmuración en la iglesia divide la iglesia, la murmuración en un país divide también el país. La murmuración en contra del Señor y en contra de su providencia trae catástrofes. Entonces vemos aquí en el libro de Números cómo Dios permite, a causa de esa murmuración de gente mal agradecida, de que aún en pleno desierto
aún en plena circunstancia, Dios le provee de todo y la gente siguió hablando. Entonces, como la serpiente es representativa desde el huerto del Edén, ¿cierto? Que representa a Satanás, ¿cierto? La gente se prestó para tal murmuración. Entonces, les envió juntamente con eso serpientes. Pero mi Señor es soberano y siempre Él da bendición en bendición. Que el Señor bendiga al pastor Víctor Concha Merino, un abrazo grande para él. Entonces, nuestro Dios siempre tiene una salida. A pesar de que la murmuración llegó al pueblo de Israel, a pesar de que la murmuración llegó a la familia en contra del escogido de Dios, estamos hablando de que murmuraban contra Moisés y contra Dios. Entonces, Dios le bendiga, hermano Jofré. Entonces, estamos en número 21, 4:9, hablando de una mirada. La salvación basta de solo una mirada. La salvación y la sanidad basta de solo una mirada. Vemos a un pueblo malagradecido en pleno desierto, cierto, que tiene la providencia de Dios, que tiene la permanencia, la soberanía de Dios guardándole, cierto. Usted puede añadir más a este proceso del pueblo de Israel, que en plena crisis Dios le proveyó alimento, ropa, que en plena crisis Dios le proveyó de todo. Dios le bendiga, hermana Javiera. Entonces, dentro de todo eso, el pueblo aún murmuró en contra del escogido de Dios, Moisés, y también ofendieron a Dios. Dios permite entonces, cierto, por el desierto, ya que ellos luchaban constantemente con serpientes y escorpiones. Aleluya. Palabra rema. Constantemente. Entonces es ahí donde empieza el Señor a poner de la suya. Y permite serpientes para que piquen, cierto, al pueblo de Israel a causa de la murmuración. Hay cosas que Dios permite a causa de la murmuración. Pero nuestro Dios es misericordioso y piadoso. Si lo hizo con su pueblo, más lo hizo con nosotros. Dice, ¿por qué basta una mirada? Dios quería salvar, ¿cierto?, a lo que por ignorancia y por inocencia, ¿cierto?, habían incurrido en la trampa. Y los puso a prueba en algo simple. Como en el caso de Gedeón, ¿se acuerdan de sus 300? Estos fueron probados solamente a la manera de ver el agua. Ahí fueron probados a la manera de beber. Dios bendiga a la hermana Abimelech. Entonces, según Jueces, ¿cierto? Jueces 4:7, aquí lo tengo, Jueces 4:7. Dios dijo a Moisés que pusiera en alto la serpiente de bronce y que cualquiera que fuese mordido por la serpiente, ¿cierto? Las serpientes venenosas y todas esas cosas que habían ahí en el desierto, pero específicamente la serpiente venenosa que permitió el Señor que fueran encima del pueblo, que dirigieran la mirada a la serpiente en el desierto. Miren qué profecía más grande es lo que el Señor permite en pleno desierto mostrar a un pueblo escogido, ¿cierto? Bastó que el que mirara a la serpiente viviría y fuese sano. ¡Qué bueno Dios! A cambio de esas cosas pequeñas, nos das cosas gigantes, la salvación y la sanidad. Entonces una mirada le puede dar cualquiera, una mirada puede darla a cualquiera, ¿cierto? Pero hay una condición para que tenga valor esa mirada. Y el Señor lo dijo, Jesucristo lo dijo, ¿cierto? Mirar a mí y ser salvo. Isaías 45:22 dice, hoy es igual la receta, ¿cierto? Hoy es igual la receta. ¿Qué receta, pastor? La mirada. La mirada importantísima, el mirar a Cristo, ¿cierto? Dice la medicina mejor, aleluya, la medicina mejor fue el mismo Señor quien dijo, y como Moisés, así como Moisés, ¿quién dijo eso? Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, y añade, para que todo aquel que en él cree mirando, ¿cierto?, aquella cruz, por la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces nos perdimos en un abismo de oscuridad, ¿cierto? Y no podemos ver nada a causa del problema, de las circunstancias. A veces nos hundimos de repente en nuestra misma enfermedad. Hay enfermedades que enceguecen. Es más, y enfermedades que lo ponen sordo. Entonces también son plan diabólico también de no escuchar, de que es sordo y no escucha la voz de Dios, no escucha la voz del pastor, no escucha el consejo del anciano, nada. Y ciego porque no ve ningún camino y parte como
sin que nadie le dirija, porque tampoco al escuchar no tiene quien le dirija. Entonces el Señor permite, ¿cierto?, una vez más mostrar su grandeza y poderío, que desde los tiempos de Israel hasta el tiempo de hoy el Señor está pendiente de cada palabra que digamos. En este tiempo de crisis, de pandemia y de enfermedad, ¿a dónde hemos alzado la mirada? ¿En quién hemos puesto los ojos? ¿Cierto? ¿En quién hemos puesto los ojos en medio del problema? ¿A quién hemos estado mirando en medio del problema? ¿Hemos mirado en medio del problema mayormente el problema o a Jesucristo? El pueblo de Israel tuvo que mirar la serpiente. Dios le bendiga a los pastores de la iglesia corriente del Espíritu Santo. ¿A quién hemos mirado? ¿A quién estamos mirando? Dice, hoy podemos ver a Jesús, ¿cierto? Porque Él está en el cielo. Aleluya. Ahí está esperándolo. En el cielo, sí. Pero su oferta no es que le veamos, sino que le creamos. El premio de tal fe es la vida eterna. Cuando miramos por medio de la fe a Cristo Jesús, nos acogimos en salvación y acogimos ahí en nuestro corazón en la vida eterna, en Jesucristo. Pues amigo querido pastor, pongamos la mirada en el Señor. Pongamos la mirada de aquel que fue levantado. Como aquella serpiente en el desierto, ¿cierto? Jesucristo dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y lo pudimos ver por medio de la fe en la cruz cuando Jesucristo vino a nuestras vidas. Pues amigo querido, estás a tiempo de que alce sus ojos y pueda ver a Jesús. Saludo ahí a Jacqueline Valeria, un abrazo grande, mi prima, Dios le bendiga. A ella, a su familia, a todos por allá, un abrazo grande. Así a todos los que están conectados, muchas bendiciones. Ahí, conéctese ahí en Números 21:4-9. Así como esa serpiente fue levantada a causa de la murmuración, ¿cierto? El Señor permitió serpiente para el pueblo que hablaba, que se quejaba tanto, ¿cierto? El Señor también pudo ahí permitir levantar una serpiente de bronce para que ese pueblo sea salvado. Pero Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra, dijo, así es necesario que yo sea levantado, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que creyere también fuese salvo y tenga vida eterna. Jesucristo siempre permite que alguien hable para recordar de que solamente puede usted ser salvado mirando a Jesucristo. Usted puede murmurar, usted puede quejarse en contra de Dios, incluso en contra de los pastores. Pero hay un Dios que todo lo ve, amigo querido, y Él está atento a todas sus palabras. Por eso es necesario de repente mirar si Dios ha sido bueno o Dios ha sido malo. ¿Cómo ha obrado el Señor en nuestra vida? ¿Cómo nos ha guardado en estos 2 años de pandemia? Y quizás nos queden 2 o 3 años más de pandemia. Pero amigo querido y hermano querido, pastores, tomen aliento y fuerza en el Señor. Miremos a Jesucristo, mire, Jesucristo solamente el premio de mirarlo a Él, ¿cierto? De mirarlo a Él, ya tenemos vida eterna. Porque hemos creído que Él es nuestro Salvador. Y miren lo que dice Juan 20:29, dice, el Señor lo dijo y le dijo a Tomás, ¿cierto? Dice, Tomás, aleluya, ¿cuántos tomáis por ahí? Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, usted y yo, que no hemos visto quizás a Jesucristo, ¿cierto? En forma física, pero por la fe lo vemos por fe, ¿cierto? Dice, y hemos creído. Bienaventurados somos. Bienaventurado significa dichoso, feliz, contento. ¿Usted no es feliz? ¿Es feliz cuando le hablan de Jesucristo? ¿Qué parte de nuestro corazón ocupa Jesucristo? ¿En qué lugar está Jesucristo en nuestro corazón? Cristo ha sido fiel. Él está a la diestra de Dios Padre esperando a su iglesia. En cualquier momento suenan las trompetas, amados. Y tenemos que estar ahí como esas vírgenes prudentes, con nuestros candeleros, nuestras lámparas llenas de aceite, ¿cierto? De unción del Espíritu Santo. Porque dice que el que no llena su candelero, también Apocalipsis lo dice, le puede ser quitado. No sea que yo quite el candelero. ¡Ay, misericordia! Que el Señor nos ayude para poder estar, ¿cierto? Calentito y no tibio, sino que estar lleno del poder, del fuego del Señor. El apóstol le decía, viva el fuego, Timoteo.
No te canses. Aviva el fuego y el don de Dios que hay en ti. ¿Qué es lo que es el don de Dios? El del servicio, don de fe, el don para trabajar tu ministerio en la obra. Por eso, mientras pueda predicar, predique. Mire, yo le voy a contarle algo. En el libro de los Hechos y en la historia de la iglesia, el pueblo de Dios fue perseguido a causa de Jesucristo. Que llegaron a hacer ellos servicio en las catacumbas y en las cuevas, si lo dice la historia de la iglesia. Y las plataformas de hoy, para nosotros en medio de toda esta pandemia, y aunque si viniesen más, van a ser estas plataformas. Si usted no es capaz de apretar un botón para conectarse con el pastor de su iglesia, para conectarse con los pastores que están sobre su liderazgo, que son de su congregación, usted está fallando al cuerpo de Cristo. El ser parte de una iglesia significa que usted pertenece a esa congregación, que usted está constantemente. Yo sé que los cultos nunca van a ser igual en una red social, pero va a encontrar palabra de Dios. Entonces usted tiene que estar también en estas catacumbas. Ahí en ese tiempo habían catacumbas donde dejaban un mensaje, ¿cierto?, de la palabra de Dios, y se iban a otra catacumba donde había otro mensaje de la palabra de Dios. Entonces un discípulo venía acá, después los otros discípulos iban allá buscando palabra de Dios. Este tiempo donde la iglesia tiene que usar todos los medios para poder recibir de la palabra de Dios. Dios le bendiga a nuestra hermana Catalina Naranjo, muchas bendiciones. Entonces es necesario hacer todo lo posible para que usted reciba palabra de Dios. Si Dios ha sido bueno, yo sé que usted le va a dar gracias todos los días, y yo sé que usted lo hace. Y aunque el Señor quizás le haga pasar un momento de dificultad o de tristeza, pero es necesario para el crecimiento y aumento de fe del creyente. Nosotros estamos netamente trabajando en la obra de Dios. La iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia está abierta. La iglesia es usted. La iglesia somos nosotros. Lo paramentral del edificio también están abiertos. Cuando usted pida oración y usted quiere orar, ahí hay aforos que permiten 10, 5 personas. Usemos también la iglesia del Señor para ir a orar, para ir a hacer ayuno. Usted puede hacer servicio todos los días con 10 personas. Es el aforo de ahora. Puede trabajar. Que nadie quede sin la palabra de Dios. En este tiempo todo el mundo está siendo evangelizado por medio de las redes. Y por medio de las redes también vamos informándonos del reloj de Dios que está pasando en Israel. Orar por el pueblo escogido de Dios. Orar por ese pueblo y orar también por cada congregación y por cada pastor. Volvamos a la palabra. Como dice Juan 20:29, dice: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y eso somos nosotros. Felices, dichosos, privilegiados de conocer a Cristo sin siquiera verle. Solamente hemos creído. Solamente cerramos los ojos y alzamos la mirada y vemos esa cruz empapada de sangre, ¿cierto? Donde ahí estuvo mi Jesús. Venció la muerte. Él resucitó y Él está vivo. ¿Cierto que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Y todo aquel que miraba, ¿cierto?, fue sanado. Nuestro Señor dijo algo mejor. Dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Era necesario. Él, a todo el que viere a Él, iba a ser atraído por Él mismo. Todos somos de Él, los que creemos en Él. Juan 11:32 en particular, y para cualquier persona, una mirada de fe en Jesús le concede lo que el Señor prometió. Y sus promesas son grandes. ¿Qué le prometió el Señor? Fortuna, riqueza, tal vez sanidad. ¿Sabes lo que prometió el Señor? El que se apega a Él tendrá vida eterna. Recuerde que nosotros somos eternos. Si usted quiere servir al Señor acá en la tierra, usted le va a servir la eternidad. Si usted no quiere servir al Señor, usted va a sufrir una eternidad. Y usted sabe el camino que va a tomar si usted abandona ahora en este tiempo que somos la generación que está viendo con sus propios ojitos cómo se cumple la Escritura. O quizás somos la generación del rapto de la iglesia. Aleluya, que el Señor nos ayude y nos vamos. O quizás no, pero vamos a ser una generación que el Señor nos sacó de pandemia
y nos ha provisto de alimento y de pan. Es más, yo estoy seguro que algunos están sin trabajo y Dios le ha provisto de una manera fenomenal, que tienen hasta para decir basta. Pero ojo, no podemos murmurar como aquel pueblo. No seamos de doble ánimo. El pueblo de Dios por un momento se quejaba y cuando se abría el mar, danzaban. No, nosotros debemos ser de un solo carácter para el Señor. Amados, seamos agradecidos de Dios. Basta solo una mirada de fe para ser salvo. Amigo, si tú no conoces a Dios, ven a Jesús. Él con su brazo extendido, esperándote, sin reprocharte nada, sin juzgarte nada. Él quiere lo mejor para tu vida. Él da lo mejor para nuestra vida. Él da vida eterna. Él suple vuestras necesidades. Pero afirma tu fe y tu mirada en aquel como viendo en invisible. Amado, Dios les bendiga. Una mirada de fe la podemos hacer hoy mismo por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga a todos los que están conectados. Sean bendecidos, sean animados. Que la palabra de Dios les dé fuerza y ánimo. Y en este día, en esta noche ya, de frío, cobija a su familia. Y antes de dormirse, dele gracias, Señor, por su familia. Quizás hace tiempo no han orado juntos, pero es tiempo de hacer también devocionales y de compartir una porción de la palabra de Dios. Traerá bendición al alma y al espíritu. Pastores, sigamos orando. Sigamos haciendo lo que el Señor nos encomendó. Con alegría y gozo. No con pena, no. Con alegría y gozo. Porque nuestro galardón, nuestro príncipe de los pastores viene pronto. Que el Señor le bendiga, iglesia. El Señor le guarde. Quiero orar por usted. Amén. Gracias, Dios eterno. Bendice, Señor, a todos los que están viendo, Señor, esta programación. Este devocional, Señor, donde solamente basta una mirada de fe, Padre, para encontrar, Señor, la salvación y la vida eterna. Padre, tú eres nuestro refugio, nuestro porto auxilio, nuestro socorro. A ti alzamos, como dijo el salmista, Señor, nuestra mirada, Señor, a los montes, donde viene nuestro socorro. Tú eres nuestro socorro, Señor. Gracias por esta tu palabra. Sea tu palabra contestando a todas aquellas peticiones, Señor. De que basta solamente mirarte a ti y tenemos descanso. En ti, Señor, dejamos todo cansancio, toda dolencia. Y en ti encontramos la salvación, poderoso Jesucristo. Lávanos con tu sangre y perdónanos si hemos ofendido o hemos ofendido a alguien a causa de la murmuración. Mas trae bendición y vida eterna y salvación a vuestras vidas. Te lo rogamos por medio de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Ha sido un día muy bueno, un día bendecido. Y mañana continuamos con otra clasecita más. Dios le bendiga. Siga disfrutando de las bendiciones de Dios. Chao, bendiciones.